Hoy nos vamos a sumergir en un documento que es, en esencia, el testamento de una figura histórica monumental, el apóstol Pablo. Pero, no es un testamento legal, ni un resumen teológico. No, para nada. Es su última carta conocida, escrita desde lo más profundo de una mazmorra en Roma, sabiendo que su ejecución era inminente. Exacto. Y lo que analizamos hoy son extractos de un comentario muy detallado sobre esa carta, la segunda a Timoteo. Este material es clave porque nos permite reconstruir todo, no solo el contexto histórico, que es, bueno, es brutal. Sino también el drama personal, ¿no? El de un hombre en sus últimos días. Totalmente. Y esa es un poco la misión que nos hemos propuesto. Queremos entender qué significa escribir un legado cuando sabes que te queda muy poco tiempo y estás literalmente en el peor lugar imaginable. Sor. ¿Y cómo se pasa esa antorcha en medio de una tormenta de fuego? Exacto. Es una historia sobre lealtad, sobre traición y sobre una resiliencia que parece casi sobrehumana. Bien, para empezar a entender esta carta, creo que es fundamental visualizar el lugar, el escenario. Sí. Porque Pablo ya había estado preso en Roma antes, pero las fuentes dicen que fue, bueno, una situación más o menos tolerable, ¿no? Has dado en el clavo, porque esa diferencia lo es todo. La primera vez fue un arresto domiciliario. Ah, Vivía en una casa alquilada, sí, encadenado a un guardia, pero podía recibir visitas, escribir, incluso predicar. Era una restricción, no una tortura. ¿y la segunda vez? La segunda vez, la que nos ocupa, es un mundo aparte. Nada que ver. ¿Y qué provocó ese cambio tan radical? Pues un acontecimiento que cambió la historia. El gran incendio de Roma en el año 64. Claro. La ciudad ardió durante días. Y el emperador Nerón, de quien historiadores como Tácito insinúan que pudo provocarlo él para sus proyectos arquitectónicos. Necesitaba un chivo expiatorio. Y rápido. Exacto. Y encontró uno perfecto en los cristianos. Un grupo minoritario, extraño para los romanos, ya generaban suspicacias. Y ahí se desata todo. Y se desata una persecución de una crueldad sádica, incluso para los estándares de la época. Las fuentes describen escenas dantescas. ¿Cómo cuáles? Tácito habla de cristianos cubiertos de berea y usados como antorchas humanas para iluminar los jardines de Nerón por la noche. ¡Qué barbaridad! Se dice que se crucificaron a tantos que llegó a faltar madera para las cruces. Es difícil de imaginar. Pues en ese ambiente de caza de brujas, Pablo ya no es una figura religiosa. Lo arrestan como un malhechor. O sea, un criminal común. Un delincuente peligroso, sí. Y lo arrojan a la peor prisión de Roma, la prisión mamertina. Que no era una cárcel normal, ¿verdad? Era algo mucho peor. Era un pozo, una mazmorra subterránea, húmeda, helada, sin luz. Un lugar insalubre del que, según se decía, solo salías de dos maneras, o con lepra o directo a la ejecución. Y es desde ahí, desde ese agujero desde donde escribe. Esperando la sentencia de muerte. Y le escribe a su protegido, a Timoteo. Las fuentes lo describen como un hombre joven, de carácter más bien tímido, incluso enfermizo. Sí. Y sobre él recaía el liderazgo de la iglesia de Éfeso, que era importantísima. Vaya, es que parece que le está pasando el testigo en medio de un huracán de categoría 5. Totalmente. Es la situación más precaria que te puedas imaginar. El líder principal a punto de ser ejecutado, la persecución es salvaje y el sucesor parece, a priori, frágil para la tarea. Y aquí es donde la carta da un giro que a mí me parece fascinante. A ver. Porque uno esperaría que Pablo hablara de su sufrimiento, ¿no? Que se quejara. Pero no. Su preocupación principal, casi su obsesión, es otra. Habla una y otra vez de guardar el buen depósito. ¿A qué se refiere con eso? Fíjate, esa es la frase que vertebra toda la carta. El buen depósito no es dinero ni propiedades, es el Evangelio, el núcleo del mensaje que ha predicado toda su vida. Lo ve como un tesoro. Un tesoro que le fue confiado y que ahora él debe confiar a Timoteo. O sea que más que un testamento, es casi un acto de transferencia de custodia. Es la metáfora perfecta, es una carrera de relevos. Pablo le dice, he corrido mi parte, aquí tienes el testigo, ahora te toca a ti. No lo dejes caer. No lo dejes caer, no lo alteres y asegúrate de pasárselo a la siguiente generación. Le da 4 encargos muy claros. Guarda el mensaje, sufre por él, persevera en él y predícalo. Entendido. La amenaza externa de Nerón es, bueno, es obvia. Pero las fuentes que manejamos dejan claro que a Pablo le preocupaba tanto o más una amenaza interna. Sí,
Y quizá esta era más peligrosa por ser más sutil, la de los falsos maestros. Que incluso da nombres. Da nombre, sí. Himeneo y Fileto, para que Timoteo sepa a quién se enfrenta. ¿Y qué enseñaban estos hombres? El comentario dice que afirmaban que la resurrección ya había ocurrido. A simple vista podría sonar a una idea un poco extraña, ¿no? Pero no sé si tan grave. Bueno, es que a primera vista puede sonar inofensivo, pero en el fondo dinamita toda la estructura de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque si la resurrección es algo que ya ha pasado, de forma simbólica, entonces no hay esperanza de una victoria final sobre la muerte. No hay una vindicación futura. Ah, claro. Convierte la fe en una especie de filosofía de autoayuda para el presente, pero le quita toda su fuerza, toda su promesa de futuro, ¿sabes? Entiendo. Vacía de contenido la esperanza final. Por eso Pablo usa una imagen médica que es brutal. Dice que su enseñanza corroe como un cáncer. O como una gangrena. Vaya, es algo que parece pequeño, pero que se extiende por dentro, silenciosamente, y acaba matando todo el cuerpo. Es una imagen potentísima. Entonces la misión de Timoteo es doblemente difícil. Durísima. Tiene que aguantar los golpes del imperio por fuera y a la vez hacer de cirujano para extirpar ese cáncer que crece por dentro. Una tarea titánica para un líder joven y tímido. Y para prepararle, me llama mucho la atención el método que usa Pablo. No le da un plan de acción con 10 puntos. Recurre a algo distinto. Le habla de oficios, de arquetipos. Le presenta una serie de metáforas. ¿Por qué crees que elige esta forma de instruirle? Yo creo que es una genialidad pedagógica. Sabe que Timoteo está bajo una presión brutal y el miedo puede paralizar. Claro. Una lista de tareas puede ser abrumadora, pero una imagen potente, un rol que puedas asumir, es algo que se te queda grabado, que te da una identidad en la crisis. Le dice, este es quien tienes que ser ahora. La primera de esas imágenes es la del mayordomo, ¿no? El administrador. Sí, el oikonomos en griego. Le dice, Timoteo, este mensaje, este depósito, no es tuyo. Tú no eres el dueño, solo eres el administrador fiel. Quita el ego de la ecuación. Totalmente. Tu trabajo no es innovar ni cambiarlo para que suene mejor. Tu trabajo es entregarlo tal y como lo recibiste. Después viene la figura del soldado, una imagen mucho más dura. Muchísimo. Y aquí subraya dos cosas. Primero, el enfoque absoluto. Un soldado en servicio no se puede enredar en los negocios de esta vida. No puede estar a 1000 cosas. Exacto. Y segundo, la disposición a sufrir. Ser soldado implica penalidades. Es parte del trabajo. Su único objetivo, dice Pablo, es agradar a quien lo reclutó. No busca su propia comodidad. De la milicia pasa al estadio, con la figura del atleta. Y esta es muy sutil y muy directa. Un atleta se entrena con una disciplina de hierro, sufre. Pero, y aquí viene la clave, tiene que competir según las reglas. Le está diciendo, puede ser el más carismático, el que corre más rápido, pero si haces trampas, si alteras el mensaje para ganar, al final eres descalificado. No te llevas la corona. Es un dardo directo a los falsos maestros. Sin duda. Y la última metáfora es quizá la que tiene menos glamour de todas. El labrador, el campesino. Es que esa es la que lo ancla todo a la realidad. El labrador es la imagen del trabajo duro, constante, paciente y a menudo anónimo. Se levanta cada día, ara, siembra, pero no controla los resultados. Depende de la lluvia, del sol. Y sin embargo, Pablo añade una promesa preciosa. El labrador que trabaja es el primero en participar de los frutos. Hay una recompensa en el propio esfuerzo. Hay una recompensa inherente al trabajo fiel, aunque no veas el resultado final de la cosecha. Es verdad que las 4 imágenes juntas pintan un cuadro muy exigente. Disciplina, enfoque, aguante, trabajo duro. Vamos, no hay nada ahí que prometa una vida fácil. Es todo lo contrario. Pero si la carta se quedara solo en esto, sería un documento impresionante, sí, pero frío. Lo que la convierte en algo que te llega a los huesos es el final. Aquí vemos al gigante en su máxima vulnerabilidad. Totalmente. Aquí se cae el telón y vemos al hombre. Pablo, el que había tejido una red de comunidades por todo el Mediterráneo, se enfrenta a una soledad demoledora. Esa frase. Hay una frase que a mí me parece de las más tristes que he leído nunca. Todos los de Asia me abandonaron. Es que es brutal. Imagina lo que significa eso. Iglesias enteras que él fundó, personas que él formó, y ahora, cuando está condenado a muerte, le dan la espalda. Probablemente por miedo, ¿no? Por el pánico a que los asocien con un criminal de Estado. Claro. Y en medio de esa desolación,
Pablo pone en contraste dos nombres, que son la cara y la cruz de la lealtad. Por un lado está Demas. Un antiguo colaborador, alguien de su círculo cercano. Sí. Y lo despacha con una frase corta que lo dice todo. Demas me abandonó, habiendo amado el mundo presente. Vaya, Es el retrato del que, cuando las cosas se ponen feas, elige la seguridad, la comodidad. Abandona la causa en el peor momento. pero en el otro extremo, como un faro en la oscuridad, aparece Onesíforo. Onesíforo es el héroe anónimo de esta historia. Su nombre significa portador de beneficios, y vaya si le hizo honor. ¿Qué es lo que hizo? Pablo cuenta algo increíble. Dice que Onesíforo llegó a Roma, una ciudad peligrosísima para un amigo de Pablo, y en lugar de esconderse, lo buscó con mucha solicitud hasta encontrarme. O sea que se jugó el cuello buscándolo activamente por las prisiones de Roma. Exacto. Y cuando lo encontró en esa mazmorra inmunda, Pablo añade el mayor elogio posible. No se avergonzó de mis cadenas. Qué potente. En un mundo donde todos huían de él, este hombre fue, lo abrazó y le dijo, «Estoy contigo». Es un acto de valentía y lealtad que conmueve. Y es justo después de hablar de esta soledad y esta lealtad, cuando llegamos a sus peticiones finales a Timoteo. Y son increíblemente terrenales. Son las que te rompen los esquemas, porque nos muestran al hombre detrás del apóstol. Totalmente. Primero, la urgencia. Apresúrate a venir antes del invierno. Sabe que el invierno hará la navegación imposible y quizá intuye que a él no le queda mucho más tiempo. Y dentro de esa petición, los 3 encargos. El primero es, casi un susurro, es desgarrador. Trae la capa que dejé en Tróade. Es un detalle demoledor. Al gran teólogo, el pilar de la iglesia, tiene frío. Está en una mazmorra húmeda y siente el frío calándole los huesos. Necesita un abrigo. Es de una humanidad aplastante. Después pide algo para su mente. Y los libros. Incluso ahí, aislado, en el corredor de la muerte, necesita alimento intelectual. Su mente sigue activa, curiosa. No se ha rendido. Y la última petición es aún más específica. Especialmente los pergaminos. Fíjate, los pergaminos eran más caros, más duraderos. Probablemente contenían textos muy valiosos para él, quizás copias de las escrituras hebreas. Esto es asombroso. A punto de morir, su deseo más profundo es seguir estudiando, seguir aprendiendo. Es que estos 3 detalles juntos, la capa, los libros, los pergaminos, lo humanizan por completo. No es un superhéroe de mármol. Para nada. Es un hombre que siente el frío en su cuerpo, que necesita la compañía de un amigo para su corazón y que ansía el conocimiento para su mente. Mantiene intactas sus necesidades humanas hasta el final. Y eso para mí hace que lo que viene después sea todavía más extraordinario. Exacto. Porque, ¿cómo se reconcilia a ese hombre vulnerable, solo, con frío, con la declaración final que hace sobre su propia vida? No hay ni un gramo de autocompasión, ni de amargura. Es uno de los soliloquios más famosos de la antigüedad. Es su propio balance vital y lo estructura en 3 tiempos. El pasado, Primero mira al pasado y dice, «He combatido el buen combate, he terminado la carrera, he guardado la fe». Es la mirada de satisfacción de quien sabe que ha cumplido la misión. No dice que fuera fácil, usa imágenes de lucha, pero la conclusión es, llegué a la meta. luego se sitúa en su presente, en el momento mismo de escribir. Y aquí la metáfora es sobrecogedora. Dice, estoy a punto de ser sacrificado como una libación. Una libación. Una ofrenda de vino que se derramaba sobre el altar. Con esta imagen está reinterpretando su propia ejecución. No es una derrota, no es un final trágico a manos de Nerón. Es una ofrenda voluntaria. Es la culminación de su vida. Le quita todo el poder a su verdugo, Y finalmente proyecta su mirada hacia el futuro. con una confianza que desafía toda lógica. Afirma, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Él sabe que el tribunal de Roma lo va a declarar culpable. El veredicto del César es la muerte. Pero él apela a una instancia superior. Dice que hay un juez justo que ya tiene preparado para él otro veredicto, una corona. O sea, es la declaración de victoria definitiva. El emperador me puede condenar, pero su sentencia no es la última palabra. Exacto. Hay un tribunal superior, y en ese tribunal yo ya he ganado. Es una afirmación asombrosa de que el poder terrenal tiene un límite. Y que su identidad y su destino no dependen del veredicto de Nerón. Por eso termina la carta no con desesperación, sino con una serenidad triunfante.
Al repasar todo el material, queda claro que esta carta es mucho más que un texto religioso. Es un documento universal sobre el legado, sobre cómo mantener la integridad en medio del caos absoluto. Totalmente. Vemos a un líder que, abandonado por casi todos y a las puertas de la muerte, está infinitamente más preocupado por el futuro de su mensaje que por su propia vida. Y nos muestra el poder de la mentoría en su estado más puro y urgente. Pero también, y quizás esto es lo más importante, la coexistencia de una fuerza de convicción inquebrantable con la más profunda fragilidad humana. El anhelo por un amigo. La necesidad de una simple capa. Son esos detalles los que hacen que su figura, 2000 años después, nos siga interpelando de una forma tan directa. La fuente que hemos usado cita a un historiador que, al describir este momento, dijo que el cristianismo estaba al borde de la aniquilación. Y eso nos deja con una pregunta final para reflexionar. Que hace que una idea, un movimiento, no solo sobreviva a la persecución más feroz del imperio más poderoso del planeta, sino también a algo quizá más corrosivo. El abandono y la traición que vienen desde dentro. Exacto. ¿Cómo se consigue mantener viva una antorcha cuando tantos intentan apagarla a la fuerza, mientras otros, por miedo o por comodidad, simplemente la dejan caer al suelo?